a una mesa especial que tenemos y que hemos titulado Trump versus México. Damos la bienvenida a los doctores, al doctor David Barkin, que es doctor en economía, investigador emérito del SNI y profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana y está en la Unidad Xochimilco. Y también al doctor Arturo Huerta, doctor en economía, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras. Bienvenidos a ambos. Gracias. ¿Qué decir en un primer saque, en una primera entrada? Qué sabor le queda, doctor Arturo Huerta, después de este acuerdo al que llegaron de último momento a las 8 de la mañana, que hubo la llamada telefónica, después de pues ya lo que parecía una inminente entrada de aranceles importantes por parte del gobierno de Donald Trump? ¿Qué sabor queda de este primer acuerdo al que llegó el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos? Mira, Ernesto, Donald Trump consiguió o está consiguiendo lo que quiere, ¿no? Él hace amenazas de poner aranceles a los países con los cuales tiene déficit de comercio exterior en la perspectiva de conseguir cosas a cambio. O sea, el problema con México es la cuestión del fentanilo, la cuestión de los inmigrantes y la cuestión del déficit de comercio exterior que Estados Unidos tiene con México y quiere reducirlo. Entonces, de ahí que él mismo señaló el día de ayer que platicaría con la presidenta de México y lógico, ahí acordaron de que se va a mandar 10,000 efectivos del ejército mexicano a la frontera norte justo para frenar el trasiego de drogas y también frenar la migración hacia tal país. Y se da una pausa de un mes en estas negociaciones de las mesas ya establecidas de seguridad, de comercio, donde estoy seguro que en la mesa de comercio va Estados Unidos a pedir que México aumente sus compras a Estados Unidos, que es lo que el gobierno, lo que Trump quiere, justo para reducir su déficit de comercio exterior. Y la cuestión es de que está logrando lo que quiere, ¿no? Es decir, así como López Obrador mandó 30,000 efectivos a la frontera sur para frenar la migración centroamericana hacia Estados Unidos, ahora se va a trasladar 10,000 efectivos del ejército para frenar el trasiego de drogas y la migración hacia Estados Unidos. ¿Y esto es consecuencia de qué? De la gran dependencia que hemos caído con respecto a Estados Unidos, en torno a que es nuestro principal mercado de exportación. Están las remesas que el país recibe de los inmigrantes mexicanos en dicho país. Entonces estamos sujetos, repito, a las presiones y a las condiciones que el gobierno de Estados Unidos imponga sobre la economía mexicana. Muchas gracias, doctor Arturo Huerta, por esta primera reflexión. Y bueno, le preguntamos al doctor David Barkin también una primera reflexión, pero si pudiéramos también, doctor David, hacer alguna reflexión en torno a lo que se publicó también ayer en la Casa Blanca y que generó pues una situación muy álgida en las redes sociales y que fue retomado por la prensa a nivel internacional, donde señalan ellos, las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Eso, bueno, dio respuesta inmediatamente la presidenta, pero ¿cómo evaluar también después de hacer este tipo de declaración y publicarlo en la página de la Casa Blanca? El tuit que acaba de publicar o la publicación que acaba de hacer el presidente Donald Trump señalando, tuvimos una conversación amistosa después de decir pues que el gobierno mexicano está involucrado con los grupos del narcotráfico. Doctor David. Híjole, bueno, mi primera reacción, y yo hablé con varios colegas norteamericanos el día de ayer sobre eso, advertido de la conversación que íbamos a tener hoy, y ellos lo consideran absolutamente inaceptable. Yo creo que nosotros también lo consideramos absolutamente inaceptable. Yo creo que la idea de esta acusación frente
a un señor que mismo está juzgado por sus propios conciudadanos como criminal. Ah, mira quién está llamando el gato negro. Ah, yo creo que hay algo muy preocupante, bueno, no muy preocupante, claro, pero es su estilo. Él, como dice Arturo mismo, el ataque, usa los ataques para conseguir, es su forma de negociación. Es su forma de negociación desde que escribió su primer libro sobre eso, cuando él estaba colaborando con el abogado principal de McCarthy, en lo que era él que desató la extraordinaria campaña anticomunista en Estados Unidos en los años 50. Yo creo que él aprendió mucho de Roy Cohn, que es el nombre del abogado que estaba apoyando al macartismo. Yo creo que este tipo de estrategia le ha funcionado en toda su vida. Y la pregunta que nosotros mexicanos tenemos que preguntar es, ¿qué tanto vamos a aguantar este tipo de cosa? A mí me llama la atención y quizás, si me permiten, me llama la atención la columna de Hermann Bellinghausen hoy en la jornada. Él dice, si algo necesitamos con urgencia es poner aranceles a Donald Trump por el tiempo de conversación que nos hace perder. Sus productos tóxicos de exportación verbosa son tantos que saldría caro inclusive por un magnate como él, en realidad inflado por los verdaderos magnates. Nos envenena a una escala atroz. Yo creo que a mí me preocupa muchísimo la idea de que tendríamos que importar más productos envenenados de Estados Unidos, la comida chatarra, la idea de la destrucción o que la erosión de otras partes de la estructura productiva mexicana en aras de tratar de resolver un problema que él tiene internamente de su estructura productiva, años de promover la exportación de las industrias a través del sistema de maquila, y ahora nos está culpando a nosotros de crearle a él un problema de déficit. Fue él, y creo que hay que volver a insistir en eso, fue él que negoció la renovación del Tratado de Libre Comercio, fue él que está poniendo las distintas estructuras que él en este momento ve como mal. Así es que en este momento celebro a medias el hecho que se ha resuelto este problema por un pequeña ventana de un mes, pero yo me preocupo. ¿Cuál es la respuesta estructural de nuestro país frente a este problema? Yo creo que no es simplemente negar que el gobierno mexicano no es socio de los criminales, no es negar que el problema de fentanilo es un problema mexicano. El problema es realmente hacer entender
que el fentanilo es un problema porque hay circuitos en Estados Unidos que lo están destruyendo. Seguramente gran parte del fentanilo que está en Estados Unidos está llegando por los propios puertos norteamericanos. Y no es mera coincidencia. ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son los circuitos de comercio del fentanilo que se está usando en Estados Unidos? Y hay que celebrar la reacción tan generalizada que vimos en la televisión anoche de los mexicanos y de otros latinoamericanos de empezar a ponerse muy, muy enérgicos para decir, nosotros no vamos a quedarnos al lado inermes. Yo creo que ah, es muy evidente, Violeta, la respuesta a la pregunta que me haces. No hay que aceptar, hay que rechazar este tipo de acusación, pero ese es el tipo de acusación que es estilo de Donald Trump. Y yo creo que si no fuera tan serio, habrá que hacerle caso omiso. Pero en este momento, la calma que ha mostrado la presidenta y la capacidad de negociación que ha mostrado en este momento contrasta fuertemente con lo que pasó con Canadá. Canadá está respondiendo, no le pospusieron los aranceles, entiendo, y están los canadienses uniéndose en una campaña muy, muy importante. Consumimos lo que producimos en Canadá y vamos a cambiar nuestras estructuras productivas y de consumo frente a esta amenaza. Ya. Gracias, doctor David Barkin. Gracias, David. Doctor Arturo Huerta, déjame me centro en esta parte que colocó ahorita David Barkin, que tiene que ver con la parte estructural de este problema. Se va a ver varios ángulos, la gente va a opinar de distintas maneras. Claudia cedió, Donald Trump dobló un poco las manos frente a las presiones. Va a haber O ángulos Claudia distintos, ganó o también. Claudia ganó, va a haber ángulos distintos en ese sentido. Pero en materia de las opciones reales que tiene México frente a un escenario de que se termina el mes y nos van a imponer los aranceles, cosa que creo que no va a suceder porque estas negociaciones pues van a dar para que Trump pueda seguir navegando en la idea que él tiene. Pero se habló de los BRICS, se habla de las opciones alternativas que tiene México frente a un escenario ya encima como el que teníamos el día de hoy. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las alternativas que tenemos en un escenario de esta naturaleza? Mira, la cuestión es de que Donald Trump va a seguir en los 4 años presionando a México en la perspectiva de que le dé mayores concesiones, en la perspectiva de disminuir ellos el déficit de comercio exterior que tienen con nuestro país. Repito, presionando a que México le compre más, está presionando a que las empresas estadounidenses ubicadas en México regresen a su país. La cuestión es de que esto va a ser una permanente en esos 4 años de gobierno de Trump. Y esto es resultado, repito, de que los gobiernos que hemos tenido desde los 80 hasta la fecha han venido apostando al crecimiento hacia afuera, al crecimiento de exportaciones. Relegaron la estrategia de crecimiento de sustitución de importaciones, relegaron la estrategia de crecimiento hacia el mercado interno. Esta apertura comercial, apertura financiera, nos ha ayudado a depender de la entrada de capitales. Tenemos déficit de comercio exterior,
y trae capitales para financiarlo. Entonces, de ahí el por qué predominan altas tasas de interés, austeridad fiscal, y le hemos ampliado la frontera de inversión al capital internacional en los sectores estratégicos, en la infraestructura, en la banca, etcétera. Entonces, dependemos de las variables externas, que actualmente pasan a actuar en forma negativa ante los aranceles. De irse concretando los aranceles, pues caída de exportaciones, las deportaciones van a disminuir las remesas, y ante este clima de incertidumbre de los aranceles va a disminuir la entrada de inversión extranjera directa y también disminuirá la entrada de inversión financiera ante el riesgo cambiario que toda esta situación genera. Entonces, la alternativa que yo pondría en torno a lo que decía el profesor David, la respuesta estructural, es de que México debe de impulsar la producción nacional, debe impulsar el autobasto, debe impulsar la sustitución de importaciones, debe impulsar el crecimiento del mercado interno para así dinamizar el mercado interno para contrarrestar la caída de exportaciones. Y para dinamizar el mercado interno, el gobierno necesita incrementar su gasto, es decir, dejar de lado la austeridad fiscal, ¿no? Y requiere baja tasa de interés. O sea, hay un problema financiero, ¿no? Y ahí mi posición es que hay que modificar la ley orgánica del Banco de México para que le compre deuda directa al gobierno a baja tasa de interés, para que el gobierno gaste lo suficiente en favor de la producción nacional, en favor de ser autosuficientes en granos básicos, porque importamos el 50% de los granos básicos que consumimos. Estamos importando de Estados Unidos 475.000 millones de dólares, y es un potencial tremendo para crecer vía sustitución de importaciones, ¿no? Pero desgraciadamente esto no pasa por la mente de la gente que nos gobierna y nos ha gobernado, ¿no? De ahí, repito, de que desgraciadamente el Banco de México va a seguir con alta tasa de interés para evitar que capital salga, para evitar presión sobre el tipo de cambio. Hacienda va a seguir con los recortes presupuestales para disminuir el déficit fiscal, para ser bien visto por las calificadoras internacionales. Y esta situación te va a seguir ahondando la esfera productiva nacional, te va a seguir ahondando la generación de empleo, y el gobierno va a ceder a las presiones de Estados Unidos de comprarle más, ¿no? Para ser bien visto, pero en ese entorno seguiremos en contexto de estancamiento y de alta vulnerabilidad como hemos estado. Muchísimas gracias, doctor Arturo Huerta. Pues esta pregunta que ponía el doctor David Barkin me parece también muy importante, ¿no? ¿Cuál es la respuesta estructural de este país frente a este problema que estamos viviendo? Y decíamos como un sueño, pero entre broma, sobre todo frente a lo que acaba de decir la presidenta esta mañana, no en el tuit, sino desde Palacio Nacional. Ella dijo: el presidente Donald Trump insistió en el déficit comercial, y dice la presidenta que ella le dijo que es el resultado de ser socios comerciales. Pero además le dijo otro de los elementos que hemos estado discutiendo ya durante meses desde la administración del presidente López Obrador, que le volvió a decir: es la mejor forma de hacerle frente a China. Vuelve a salir aquí el tema de China, y esta mañana otra vez expuesto en la mañanera este tema. Y nosotros decíamos entre broma y broma, pero también pensando en que pudiera ser una alternativa, abrir otros caminos, decíamos plan A. Cuando la presidenta dijo tenemos el plan A, B y C, decíamos plan A, BRICS, plan B, América Latina, y plan C, economías locales, economías campesinas, fortalecer la industria interna. Todos estos, no quiere decir que uno primero, el otro después, sino de manera conjunta. Y eso es parte de lo que nosotros decíamos entre broma y broma, pero que quisiéramos que también fueran parte de estas alternativas. ¿Cuáles serían estas alternativas, doctor David Barkin, que tendríamos que tener estas respuestas estructurales? Y también pensar en lo que ha hecho Canadá. Digo, a lo mejor podemos ver con otra lectura que Canadá pues no ha tenido este resultado, pero por ejemplo Canadá a mí me parece algo muy importante lo que hizo, ¿no? Ha declarado que va a restringir los minerales críticos que le exporta a los Estados Unidos desde su país. Y claro, hay que decir que una de las rutas también para exportar esos minerales críticos, pues es toda la explotación que hace Canadá en América Latina y en específico en México. Pero entonces, ¿cuáles serían estas respuestas, doctor David Barkin?
Bueno, yo creo que habrá que realmente tomar en serio a las lecciones de la historia mexicana. México disfrutó del periodo más próspero en la historia capitalista durante algo que casi se está olvidando, el milagro mexicano. Ujú, México empezó a desarrollar una industria, la sustitución de importaciones no era la fórmula importada desde CEPAL, sino fue inventada aquí. Este, el proceso logró, como se está empezando a hacer de nuevo, un aumento sustancial en el estándar, en el nivel de vida de los mexicanos. El milagro mexicano creó la clase media mexicana y después se desvió permitiendo toda una serie de infiltraciones, por así decirlo, de modelos de consumo ah, ajeno. Yo creo que en este momento, y agradezco que Arturo lo ha retomado, ah, hay que volver a hacer reflexionar cómo vamos a reconstruir las cadenas nacionales de producción que embonan directamente a las cadenas de consumo. México en este momento, a raíz de 40 años, perdón, de la política neoliberal, ha creado una horrible campaña, perdón, ah, pandemia, una pandemia de diabetes, de sobrepeso, ha creado un problema de informalidad que está propiciando el desmoronamiento de la salud del mexicano, de la población mexicana en enormes cantidades que en este momento yo creo que debe ser el enfoque no solamente de cambio de, de la oferta escolar de comida, sino de cambio de cómo se debe concebir la construcción de una nueva estructura social, económica y cultural. Una nueva, una vieja. Este, yo creo que hay algunos indicios de lo que se está haciendo eso, pero hay que hacerlo integral. A mí me llama mucho la atención la importancia que se ha prestado a la vivienda. Hay que también dar mucha atención a soluciones como el nuevo enfoque del automóvil eléctrico. Hay que buscar, sin embargo, reproducir este modelo de concepción tecnológica en la solución de los problemas nacionales al estilo del Olinka. Este, yo creo que en consumo diario, en el consumo inmediato y el consumo de bienes duraderos de la población mexicana, se debe empezar a reenfatizar la producción nacional con empresas nacionales. Ya, gracias, doctor David Barkin. Doctor Arturo Huerta, Arturo, déjame detengo ahora a propósito de este ángulo que colocaba el doctor David Barkin en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio, que vemos que siguen y duro y dale con que hay que defender el TEMEC, que nos ha beneficiado y me parece bueno, pues algunos pensamos que no nos ha beneficiado
y nos gustaría, si pudieras compartirle también a la audiencia cuál es tu mirada con respecto del Tratado de Libre Comercio, los impactos que está teniendo y que sigue teniendo para nuestro país, y en la medida en la que sigamos ahí agazapados y pegados a este tratado, pues cuál es el escenario que podemos tener en un futuro y más con un presidente como Donald Trump. Mira, yo siempre me he opuesto al libre comercio. O Ujú, sea, cuando surgió el Telecán, yo hasta escribí un libro y artículos oponiéndome a ello. Y de hecho me opuse desde 1986 cuando México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, al GATT, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, porque nos abrimos en el 86 en un contexto donde no había inversión pública ni privada, estábamos en la década perdida. Entonces, y resulta que entramos al GATT con un arancel promedio de 34%, repito, donde no teníamos niveles de productividad y competitividad. O sea, tú no puedes entrar a abrir tu economía si no tienes los niveles de productividad y competitividad porque terminas perdiendo. Nuestra productividad ha estado por debajo de la media internacional. Nuestra productividad ha estado por debajo de la de Canadá y Estados Unidos. Entonces, de ahí que hemos sido perdedores. O sea, si México tiene superávit con Estados Unidos, es porque las empresas exportadoras que son extranjeras triangulan. Traen insumos de China, de Asia, de Europa, del propio Estados Unidos y se exporta a Estados Unidos. Y solamente utilizan la mano de obra barata en México y la ventaja de localización, de ser el principal mercado, o sea, de ser vecinos del principal mercado del mundo, ¿no? Ahora, y tanto el gobierno que terminó y como el gobierno actual han señalado en su discurso de que el TMEC es para enfrentar a China, ¿no? Es decir, asumen la posición del gobierno de Estados Unidos, donde Estados Unidos va en declive, ¿no? Es decir, hoy en día la participación del comercio internacional de Estados Unidos es 12% y la participación de China es 17%. Ya el Producto Interno Bruto de los BRICS es superior al Producto Interno Bruto del G7 de los países desarrollados occidentales, ¿no? Entonces, la inversión en China es 42% del Producto Interno Bruto. La inversión de Estados Unidos es el 20%, ¿no? Entonces, la industria manufacturera de Estados Unidos es el 10% del PIB. La población ocupada en la industria manufacturera de Estados Unidos es el 8%, ¿no? Entonces nos seguimos adhiriendo a Estados Unidos, repito, donde Estados Unidos ya no tiene ninguna viabilidad de ser la economía hegemónica, que es lo que quiere Donald Trump, ¿no? Repito, ha venido perdiendo presencia en el comercio internacional y en su propia economía, ¿no? De ahí el por qué tanto Biden como Trump han estimulado una política de subsidios para que las empresas estadounidenses regresen a su país. Y de hecho Trump le dijo a los europeos, si no compran productos nuestros, inviertan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos que, y este tenor va a seguir en los 4 años de gobierno de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógico, a toda costa quiere dar resultados de que Estados Unidos va a retomar el desarrollo de las fuerzas productivas y va a retomar su hegemonía en el contexto internacional. O sea, esta cuestión, lo que señalaba a Violeta, de que el plan A era los BRICS, pues nos invaden, ¿no? Porque somos sí, el patio trasero, somos el patio trasero de Estados Unidos, estamos en su red de seguridad nacional, ¿no? Entonces, los enemigos de Estados Unidos es China, son los BRICS, ¿no? Entonces, que López Obrador fue invitado por Lula para entrar a los BRICS, no tengo la menor idea, no digo, no tengo la mejor, es decir, no dudo de que ello haya acontecido cuando Lula visitó a México, que lo haya invitado a entrar a los BRICS. Y lógico, López Obrador dijo, pues que no, ¿no? Tomando en cuenta de las represalias que el gobierno de Estados Unidos tomaría frente a México con respecto a los BRICS. Entonces, de ahí, repito, el planteamiento del profesor David y el mío es que hay que fortalecer la esfera productiva. Y aquí quisiera hacer una acotación con respecto al desarrollo estabilizador. Todo mundo le da los créditos a Ortiz Mena, que fue el secretario de Hacienda en ese periodo. Y pues no, yo le doy los créditos a Rodrigo Gómez, que fue el director del Banco de México, donde el Banco de México acompañaba la política fiscal. Eh,
compraba, o sea, le otorgaba financiamiento al gobierno para que el gobierno gastara lo necesario para desarrollar la infraestructura, impulsar la industria, la agricultura, y también Rodrigo Gómez, a partir del Banco Central, del Banco de México, reguló el sistema financiero mexicano, donde estableció eh, cajones crediticios, los encajes legales y los cajones crediticios, donde cierto porcentaje de créditos iba a la industria y dentro de la industria a determinadas ramas industriales, cierto porcentaje de créditos iba a la agricultura y eso posibilitó, repito, ese crecimiento de la economía mexicana de 6,4% promedio anual en los 40, 50, 60 y 70 y con baja tasa de inflación. Entonces, de ahí que para poder fortalecer la esfera productiva hay que refuncionalizar el Banco de México, que es lo que planteé yo. Hay que modificar la ley orgánica del Banco de México para que sea funcional al sector productivo y al empleo y no siga siendo funcional a la banca que está ganando lo que quiere con esas altas tasas de interés. Gracias, doctor Arturo Huerta. Pues varias cosas que comentar de lo que dice. Sí, fuimos viendo durante años y décadas, pues que usted fue uno de los doctores e investigadores que hizo un análisis muy serio y se opuso, exacto, desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, pues a que se diera esta firma con economías sumamente diferentes, ¿no? Con diferencias salariales. Me acuerdo que usted insistía mucho en esas tremendas, unas brechas salariales inmensas. Pero bueno, quiero, y lo otro que también eso es una realidad que ya usted nos comentaba, si México optara por los BRICS, nos invadirían, ¿no? Por eso decíamos, pues es parte de un sueño de ir buscando alternativas, socios comerciales distintos, pero bueno, tenemos pues arriba de nosotros a los Estados Unidos y sigue siendo la nación más poderosa en términos pues económicos y militares del mundo, ¿no? Entonces lo entendemos perfectamente bien. Pero bueno, hay cuestiones que me parece que tenemos que ir planteando hacia futuro. Vemos la pérdida inminente de la hegemonía también estadounidense y bueno, pues tampoco vemos como una solución decir vamos a unirnos para hacer frente a China. Y lo hemos estado diciendo aquí en este espacio pues durante meses, Ernesto, ¿verdad? Pero bueno, también sería bueno después entrar a ese tema de manera más profunda. Y ahora quisiera preguntarle al doctor Barkin si quisiera hacer alguna reflexión también sobre esto, pero en específico sobre el Plan México. Esta mañana también la presidenta ha puesto nuevamente en la mañanera el plan como una de las alternativas. Usted ya colocaba algunos elementos, doctor David Barkin, la vivienda, el auto eléctrico línea, el modelo de concepción tecnológica, las empresas nacionales, el proceso de industrialización que incluye el Plan México. El Plan México es una alternativa frente a esto que estamos viviendo también, frente a esta situación de amenaza arancelaria de Trump. ¿Es una de las alternativas que podríamos tener como nación? El micrófono. Claro, pero Ajá. yo creo que, bueno, primero quiero agradecer a Arturo remontar a la historia, porque si bien su oposición en 1986 a la entrada del GATT tenía los antecedentes de una campaña en 1979 en que fue exitoso de no entrar en el GATT. Y fue muy importante y nosotros, tú, miembros del Colegio de Economistas, fuimos muy criticados por la eficacia de nuestra campaña de no entrar en el GATT. Y la otra cosa, quiero recordar que el milagro mexicano no empezó en 1958 con el desarrollo estabilizador, empezó en 1937 o 36 con las iniciativas cardenistas. En este sentido, entonces, el Plan México, ah, el Plan México de todos modos está concentrando en sectores, ah, en sectores importantes, pero yo creo que hay que expandir, profundizar eso con una nueva concepción de qué es el sector primario, sobre todo el sector agropecuario, donde hay que entender
que la producción alimentaria y la producción sustentable alimentaria con agroecología sería extraordinariamente importante. Lo vuelvo a mencionar en este programa. Es un tema en que repito, regreso cada oportunidad, pero también hay que reorganizar la concepción del uso del agua y el problema ambiental en general. Hay que ponerlo al servicio del bienestar de los mexicanos y poner el cuidado de los entornos ambientales en manos de comunidades, en manos de la población, y dejar de pensar que la política ambiental puede hacerse a través de productos turísticos disque sustentables, o de pensar que, que hay una manera de hacer una minería sustentable. Es absurdo eso. La respuesta de Canadá de empezar a reconsiderar la explotación de sus recursos primarios es extraordinariamente importante y debe darnos una lección. Así es que mi respuesta, Violeta, es: el Plan México requiere expandirse, pero expandirse con un contenido social y político que deliberadamente tenga la participación de los grupos medios y sobre todo de la población de las comunidades que sí son capaces y sí tienen los conocimientos para hacer frente a ciertos los retos. Y yo creo que este tipo de expansión o reencaucimiento del Plan México, que provocaría una mayor actividad, una mayor prosperidad en las zonas rurales, también haría un baluarte frente a cierto de la expansión del crimen organizado. Ya, gracias, doctor David Barkin. Doctor Arturo Huerta, hubo varios temas que se abrieron también con respecto de los debates en materia de los aranceles, las implicaciones en términos reales que tendría para México y también para los Estados Unidos. Estas medidas con Canadá, con México, de Wall Street Journal fue durísimo también contra Donald Trump. Le llamó una de las mayores estupideces este tipo de iniciativas que tenía Donald Trump. Donald Trump también reviró al respecto. Hubo también exmiembros del Banco de México como Gerardo Esquivel, que publicó también en un hilo de tweets que por ahí lo vamos a poner, que los tenemos allí. Pero decía Gerardo Esquivel, he visto algunas estimaciones del impacto de los aranceles sobre el Producto Interno Bruto de México que son muy catastrofistas. Esto se debe a que parten del hecho de que las exportaciones representan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto en México, 34%. Sin embargo, este análisis es incorrecto. Hay dos razones que explican por qué este cálculo sobreestima el impacto. Primero, omite el hecho de que los aranceles provocarán un ajuste en el tipo de cambio. Supongamos, por ejemplo, que el monto en dólares de las exportaciones cae en 10% y que el tipo de cambio sube en 10%. Esto implica que en pesos el valor de las exportaciones se mantendría constante y esto es lo que importa para la medición del Producto Interno Bruto Doméstico. Por otro lado, se omite también que también caerán las importaciones, ya que muchas de ellas son insumos de las exportaciones. Y en ese sentido, debe considerarse que lo que cuenta para el Producto Interno Bruto son las exportaciones netas XM. Por ello, si X cae y M cae,
la contribución del sector externo al Producto Interno Bruto podría no ser tan grande como se ha previsto. Esta es la postura ahí de Gerardo Esquivel sobre este tema. ¿Qué decía al respecto? ¿Cuál es su balance ahí? Mira, efectivamente, habría presiones sobre el tipo de cambio, se seguiría devaluando la relación peso-dólar y eso, lógico, actuaría a favor de la competitividad de las exportaciones mexicanas y contrarrestaría el efecto del arancel para frenarlas, ¿no? Entonces, sí, o sea, una respuesta a los aranceles es devaluar para así abaratar lo que estás exportando para que estas exportaciones se mantengan. ¿M? Ahora, pero por otro lado, esta devaluación te encarecería importaciones. ¿M? Y te generarían presiones inflacionarias internas. El problema es que el Banco de México está en contra de la devaluación. ¿Por qué el Banco de México está en contra de la devaluación? Porque dependemos de la entrada de capital financiero, ¿no? Y ese capital financiero que viene a comprar deuda pública mexicana por la alta tasa de interés quiere la estabilidad del tipo de cambio, porque pierde con la devaluación, ¿no? Si ahorita el tipo de cambio se iría a 25 pesos por dólar, pues ese capital que está en deuda del gobierno perdería, ¿no? Porque ellos entraron cuando el tipo de cambio estaba en 19 o en 18 y ahora resulta que van a tener que pagar 25 pesos para comprar un dólar, ¿no? Entonces de ahí que el Banco de México te aumentaría la tasa de interés justo para evitar salida de capitales y seguir promoviendo entrada de capitales para mantener estable el tipo de cambio, ¿no? Entonces, de ahí que finalmente los aranceles se impondrían y te frenarían las exportaciones. ¿M? Y mi posición, o sea, ha sido que frente a esos aranceles de concretarse el próximo mes por Donald Trump, habría que responder con aranceles en México y con devaluación, ¿no? Pero habría que responder a su vez con política industrial y política agrícola, ¿no? Para avanzar en la sustitución de importaciones y esa devaluación no te vaya a afectar el costo de lo que estamos importando, sino a ir avanzando en la producción interna de lo que hemos venido importando, ¿no? Entonces, la cuestión es, repito, que el Banco de México debe de acompañar a la política fiscal y debe de actuar en favor de la esfera productiva y no seguir manteniendo altas tasas de interés para mantener estable el tipo de cambio a favor del sector financiero como lo ha venido actuando hasta ahora, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Arturo Huerta. Doctor David Barkin, bueno, hay muchos comentarios para ambos y agradecemos a nuestra querida audiencia. Y hay uno de María Gutiérrez que le agradecemos muchísimo. Muy acertado el comentario del doctor David. Cualquier plan económico diseñado por la cúpula empresarial debe involucrar a la clase trabajadora y promover el cuidado de los recursos humanos. Me parece pues muy importante esto que dice María Gutiérrez. Yo quisiera preguntarle, doctor David, en este contexto que vivimos el fin de semana, que fue un fin de semana muy intenso, muy intenso, los mexicanos y también a nivel internacional estuvimos muy a la expectativa de lo que ocurriera primero con estos aranceles, si iban a entrar o no iban a entrar, y una vez que se confirman, pues la respuesta que iba a dar la presidencia y después lo que vendría por parte también del presidente de los Estados Unidos. Pero vimos una serie de declaraciones de actores y uno de ellos fue Rusia, ¿no? Que también nos ha llamado la atención lo que declaró Rusia. Y bueno, Rusia autorizaba a México a entrar en su mercado de divisas. Eso también nos pareció interesante, importante y que queríamos ponerlo aquí con ustedes. Rusia, que es otro pues, de las grandes economías y que también forma parte de estos BRICS. Sobre eso, doctor David Barkin, ¿cómo sabemos perfectamente pues, que el posicionamiento de México es hacia los Estados Unidos, es voltear hacia Estados Unidos, es hacer bloque con América del Norte? Pero, ¿cómo analizar esto que Rusia, pues incluso modificó o han declarado que modificarían, pues el número de países que pudieran entrar al mercado de divisas y uno de ellos sería México? ¿Qué decir sobre esto, doctor David? Pues yo creo que
daría el mismo tipo de respuesta que Arturo acaba de señalar. Mira, Arturo, hasta que está sonriendo ahora frente a es- yo creo que de considerar esta invitación sería de que la tropa norteamericana llegaría quizás directamente a los estudios de rompeviento. Ah, Directamente. sí, directamente. Ah, yo, yo creo que ah, es parte del juego internacional que se está haciendo donde el poderío y la capacidad de negociación norteamericana en el escenario internacional se está debilitando fuertemente. Lo vamos a ver en los próximos meses con las elecciones europeas. Este, y yo creo que nosotros debemos, valga la pena, valga la redundancia de volver a decirlo, debemos volver a considerar nuestras necesidades internas. Debemos volver a ver las extraordinarias capacidades y fortalezas de México. Yo quiero insistir o reiterar lo que Arturo dijo respecto al Banco de México. El Banco de México ha sido un instrumento durante casi medio siglo de apoyar la banca, y ahora es la banca internacional en México. Y yo creo que es muy, muy importante entender que el Banco de México debemos como país reconsiderar qué es el Banco de México. Su autonomía, es un decir, porque su autonomía en los últimos decenios ha sido a servicio de las necesidades de inversionistas, perdón, a las demandas y las esperanzas de la clase financiera internacional y por supuesto, el grupo financiero más adinerado de México. Entonces, ah, yo creo que devolver interno volver la vista hacia adentro debe implicar entonces fortalecer la concepción del Plan México, de examinar las fortalezas y las posibilidades explícitas de incorporar todas las fuerzas sociales populares en apoyo a una nueva dirección de diversificar, profundizar y preocuparnos, la economía, y preocuparnos por cómo podemos enfrentar la crisis de salud, la crisis social que ha creado estos decenios de falta de atención. Entonces, mi respuesta a la pregunta, espero que fue superficial tuya, Violeta, Sí, de pues es que son los otros escenarios que estamos viendo, ¿no? Por un lado, pues los BRICS, por otro lado, bueno, donde está también Rusia, pues haciendo esta modificación de que México, pues es bienvenido, y México teniendo una posición, pues sabemos que va en otro sentido, ¿no? O sea, pero que también se conozca que hay ese planteamiento también de Rusia, ¿no? no, claro, ah, pero la situación, la coyuntura actual, yo creo que da muchísimo espacio para que nos volvamos a vernos las fortalezas internas y volvamos a incorporar los grupos que
durante demasiado tiempo han estado al margen del proceso de la política económica para fortalecer una nueva dinámica y el Plan México sea un plan para todos los mexicanos, no para el sector industrial, no para la inversión extranjera, no para la maquila, sino para el bienestar de los mexicanos. Gracias, doctor David Barkin. Pues nos cayó ya el tiempo encima y entonces para cerrar, yo nada más añadiría que, bueno, pues nosotras, los doctores y nosotros acá, opinamos, damos nuestro punto de vista de las decisiones que toma un mandatario, una mandataria, en este caso de nuestro país. Y una cosa es opinar y decir desde acá, y otra es cómo se mira poniéndose en los zapatos del otro, en este caso de la otra, de la presidenta Claudia Sheinbaum, frente a un mandatario como Donald Trump y esto que ha intentado hacer. A mí me queda un sabor no necesariamente como el de los aplausos, como el que terminó en la mañanera, aplaudiendo, eh, viendo que el gobierno de México pues ha tenido que ceder a muchas cosas, 10,000 militares más, en este caso de la Guardia Nacional, finalmente es ejército, a la frontera, más los que están en la frontera sur, eh, tratar de ir expulsando las inversiones de China. Vemos a Marcelo Ebrard teniendo reuniones con empresarios estadounidenses para ver mecanismos, decía Marcelo Ebrard, estrategias para impedir la inversión de China en nuestro país. En fin, es un escenario que a mí no necesariamente me deja un buen sabor. ¿Cuál es desde tu punto de vista y para una reflexión final, cómo cerrarías, doctor Arturo Huerta? Mira, una cuestión que señalaba el profesor David Barkin ahorita al final, en esta cuestión de cómo rescatar la fortaleza interna del país, cómo avanzar hacia una nueva dinámica, pues requiere de niveles de concientización y politización que no están presentes en el país. Es decir, dejó de haber proyecto de nación desde hace décadas. O sea, no tenemos partido político alguno que luche por un proyecto de nación. Todos los partidos políticos tratan de ser bien vistos por el gran capital nacional e internacional para ser opción de gobierno. Nadie cuestiona el modelo neoliberal predominante, nadie cuestiona la autonomía del Banco Central, nadie cuestiona la austeridad fiscal, nadie cuestiona estos tratados de libre comercio, esta desregulación del sistema financiero donde la banca gana lo que quiere. Entonces, la cuestión es que a pesar del pobre crecimiento de la economía mexicana, a pesar de la creciente desigualdad del ingreso, la economía informal, repito, no hay manifestaciones que estén demandando cambio de rumbo. Esta ilusión del Plan México en absoluto va a dar resultados, ¿no? Porque para llevar la inversión al 25% del PIB, para que la economía mexicana pase del 12 al 10%, requieres de financiamiento, requieres de un banco central que te baje la tasa de interés, que te incremente la disponibilidad crediticia en favor de lo productivo, para que el sector privado invierta, tiene que haber condiciones de crecimiento de demanda, condiciones de ganancia en la esfera productiva para que se incremente la inversión y así impulsar el crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, en un contexto donde hay recortes presupuestales, pues no hay crecimiento de demanda, ¿no? En un contexto de fuerte economía informal, de subempleo, pues no hay crecimiento del mercado interno. Ha habido un deterioro de la estructura salarial, donde el 70% de los trabajadores gana hasta 2 salarios mínimos. Ha disminuido el número de trabajadores que gana arriba de 2 salarios mínimos. Entonces, la cuestión es de que mientras no haya conciencia política y movilización demandando cambio de rumbo, desgraciadamente seguiremos de mal en peor. Ya, perdón. Ya está. Gracias por habernos acompañado y bueno, pues vamos a pasar con el doctor David Barkin para el cierre también y centrarnos en esto que también nos parece muy importante, el tema que ustedes dos colocaban del Banco de México.
Y bueno, hemos visto también cómo usted lo han mencionado ambos, ¿no? Se han mantenido altas tasas de interés en este país y se ha favorecido un tipo de capital que es el capital especulativo, el capital golondrino, y que eso no genera una estructura productiva. ¿Qué tendría que suceder en el banco en términos de política monetaria, doctor David Barkin, para cambiar también esta realidad? Estamos en la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo y bueno, todos estos elementos que han mencionado ustedes son de gran riqueza, pero en específico en términos de política monetaria, ¿cuál sería la recomendación ya para cerrar pues esta interesante mesa que hemos tenido con con ustedes, doctor David Barkin? Bueno, yo quisiera aprovechar para sugerir que se discute abiertamente en los círculos profesionales cambiar, ah, cambiar la misión del Banco de México, de transformarla en muchas formas. Carlos Tello ofreció lineamientos en este sentido y están plasmados en su libro Yo Recuerdo. Ah, el Banco de México en este momento, tal como Arturo lo está y tú, Violeta, están afirmando, es muy, muy importante que ha sido en este momento un instrumento simplemente de las fuerzas monetarias. El Banco de México debe reconcebirse, recolocarse dentro del esquema de promover un, ah, eh, un desarrollo, un nuevo plan México para los mexicanos. Y yo celebro que hemos tenido esta oportunidad de plantear eso en este foro. Y yo invito a Arturo a Rompeviento que entre la UAM y la UNAM empezamos a discutir, a convocar una serie de paneles de gente que discuten exactamente este punto. ¿Cuál es la función del Banco de México para ser consistente, congruente con el Plan México, con la necesidad de reorientar el crecimiento hacia las fortalezas y la población mexicana? Le agradezco mucho esta oportunidad con Arturo de este tipo de intercambio y me da gusto de que vuelve a sonreír. Ya nos veremos, David, en la presentación de mi nuevo libro ahí en la UAM Xochimilco, donde Violeta me va a invitar. Muy bien. Claro que sí, con todo gusto y vamos a tomarle la palabra al doctor David Barkin. Hagamos esta serie también de mesas y de análisis que nos parecen muy, muy importante. Pero bueno, les agradecemos a ambos, el doctor David Barkin, doctor en Economía, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras. También el doctor Arturo Huerta, doctor en Economía, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Un abrazo a ambos. Les agradecemos mucho que se hayan tomado pues estos minutos para compartir con la audiencia en un momento pues que hemos estado pues tensos e intensos y ocupados y preocupados por lo que ocurre en la economía y en nuestro país a nivel nacional. Doctores, hasta pronto. Muchas Así Hasta es, gracias. pronto. Muchas gracias. Y Gracias. estaremos también celebrando ahí pronto el libro del doctor, el nuevo libro del doctor Arturo Huerta. Ah, sí, habrá que promoverlo, habrá que promover ese Gracias, gracias. libro. Así que, hasta pronto.